Hola, mi nombre es Sullivan, soy estudiante de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Estoy estudiando una licenciatura en psicología y el día de hoy les voy a hablar un poquito de dos eventos, los cuales pueden llegar a relacionarse con las patologías de los grupos. Estos dos eventos son la matanza del 68 y el halconazo. Para poder introducirnos a este tema, voy a presentar esta tabla de contenidos, la cual nos presenta los distintos temas o las distintas cosas que vamos a abarcar. Primero que nada, vamos a ver una breve introducción de estos dos temas, de estos dos eventos. Vamos a ver 4 variables de estas patologías de grupos y el cómo se relacionan. Al final vamos a ver una conclusión al respecto de todo esto y al final voy a presentar una bibliografía de donde rescatamos toda esta información. Para poder introducirnos a este tema, tenemos que tener en claro que en este ensayo se van a explorar los eventos de la matanza de Tlatelolco en el 68 y el halconazo, el cual fue en el 71. Ambos eventos fueron en México. Vamos a destacar cómo estas tragedias son ejemplos de la patología de los grupos. Ambos eventos reflejan el impacto negativo de la cohesión grupal extrema y el autoritarismo. Vamos a analizar varias variables como la obediencia a la autoridad, el pensamiento de grupo, la deshumanización del otro y la represión violenta. Para poder continuar y poder comparar estas distintas variables con lo sucedido en estos eventos trágicos, cabe recalcar, pues me gustaría introducirlos un poco a lo que fueron estos eventos. Primero que nada, hablando de la matanza del 68, pues esto ocurrió el 2 de octubre del 68. Ocurrió ya que estudiantes universitarios se comenzaron a organizar para protestar contra el autoritarismo del gobierno, la desigualdad y la corrupción. Esto ocurrió cuando se acercaban los Juegos Olímpicos del 68 en Ciudad de México. Para poder entender esto, se tiene que considerar que fue una gran manifestación de estudiantes y también de civiles. Esta se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Los manifestantes exigían reformas políticas y mayores libertades democráticas. En esta noche, las fuerzas militares y policiales llegaron rodeando la plaza y comenzaron abriendo fuego contra estos manifestantes. Se tiene como una estimación sobre el número de los muertos, pero es algo que varía ampliamente. Este evento fue ampliamente censurado y fue bastante minimizado por el gobierno. Durante años hubo falta de claridad sobre los detalles exactos y la represión violenta marcó un antes y un después en la lucha por los derechos civiles y la democracia en México. Para poder continuar, el halconazo comenzó en la década del 1970 por un descontento estudiantil y social continuo en México. Los estudiantes seguían demandando reformas políticas y mejoras en la sociedad. El 10 de junio de 1971, un grupo de estudiantes y simpatizantes salió a las calles a protestar en el marco del movimiento conocido como el halconazo. Este nombre se le dio debido a un grupo paramilitar, el cual se llamaba los halcones. Los halcones, los cuales fueron apoyados por el gobierno, atacaron brutalmente a estos manifestantes que eran conformados por civiles y también eran conformados por estudiantes. Se estima que murieron decenas de personas y muchas más resultaron heridas. El ataque también dejó un saldo de numerosos arrestos y desaparecidos. La respuesta del gobierno fue nuevamente de represión y minimización de los hechos. Pasando rápidamente a esto y viéndolo de una manera un poquito más externa,
podemos conocer un poquito de lo que pedían los estudiantes, los cuales fueron asesinados en el Halconazo. Entre algunas de las demandas que se pedían en esa movilización en apoyo a la ONL, destacaba primero que nada la democratización de la enseñanza. Pedían un respeto a la diversidad cultural nacional. En segundo punto, un presupuesto a la educación equivalente al 12% del Producto Interno Bruto, al PIB, y que el presupuesto destinado a las universidades se pusiera bajo control de estudiantes y docentes, ya que no les parecía justo que no estuviera control de ellos. En tercer punto, podemos encontrar la desaparición de todas las juntas de gobierno de las universidades del país. En cuarto, una representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM. En quinto, derogación del reglamento general del IPN. Sexto, disolución de los grupos porriles en la UNAM. Y séptimo, libertad de todos los presos que fueron encarcelados por motivos políticos. Para poder continuar, vamos a empezar a ver las variables de las patologías de grupos para poder ver cómo se relacionan. Primero que nada, tenemos la obediencia a la autoridad. La obediencia a la autoridad es una dinámica central en la patología de grupos. En esta se cumplen órdenes de figuras de poder sin cuestionar la moralidad. Se realizan actos simplemente porque son ordenados de una figura de poder y no se cuestiona ni siquiera la moral de uno mismo ante el momento de realizar esto. En la matanza de Tlatelolco, la policía y el ejército actuaron bajo órdenes del gobierno para reprimir a los manifestantes estudiantiles. Los soldados y oficiales, siguiendo ciegamente las órdenes, participaron en actos de violencia extrema, justificando sus acciones como cumplimiento del deber. En este fenómeno se ve reflejado en el experimento de Milgram, donde los participantes infligían dolor a otros bajo la instrucción de una autoridad percibida. Básicamente el gobierno y el ejército actuaron por la autoridad, por órdenes más arriba de ellos, pero no consideraron ni siquiera el cómo afectaba eso en su moral. Para pasar a la siguiente variable, tenemos aquí al pensamiento de grupo. En el pensamiento de grupo se refiere a la tendencia de los miembros de un grupo a conformarse a la opinión dominante. Esto suprime el disenso para mantener la cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que suprime el conflicto, que suprime esta discusión, por así llamarlo, para poder mantener una cohesión grupal. Durante el halconazo, las autoridades gubernamentales y los halcones, este grupo paramilitar que les mencionaba antes, compartían la creencia de que la represión violenta era necesaria para poder mantener el orden. Esta mentalidad llevó a la violencia indiscriminada contra estudiantes y civiles, los cuales eliminaron cualquier voz de moderación o disenso dentro de los grupos responsables de la represión. Básicamente se basa en cómo los miembros de un grupo simplemente se conforman a la opinión de un mando de poder un poquito más arriba que ellos. Suprimen, volviendo a mencionar esto, suprimen el conflicto y no lo toman tanto en cuenta para poder mantener cohesión de este grupo. Pasamos a la siguiente variable, la tercera, que es la deshumanización del otro. Este proceso es el de percibir a otros como menos que humanos, lo que facilita la violencia y el abuso. En ambos eventos los estudiantes fueron deshumanizados por las autoridades, fueron etiquetados como subversivos o enemigos del Estado. Esta deshumanización justificó el uso de la fuerza letal y la brutalidad, ya que los perpetradores, no veían a las víctimas como iguales, dignos de derechos humanos. En este caso podemos tomarlo en cuenta
como que no se consideraban los derechos humanos de estos manifestantes. En los dos casos, en los dos eventos, pasó de la misma manera y se deshumanizó para poder justificar esta violencia irracional. Como cuarta variable pasamos, cuarta y última variable, pasamos a la represión violenta. La represión violenta es una respuesta patológica a la amenaza percibida, donde se utiliza la fuerza para suprimir la disidencia. Primero les comento lo que dice el texto y luego paso a explicárselos. La matanza del Tlatelolco y el halconazo son ejemplos claros de cómo el uso excesivo de la violencia por parte del Estado refleja una patología grupal. La justificación de la violencia como medio para mantener el control revela una falla fundamental en la capacidad del grupo para manejar conflictos de manera no violenta y respetuosa. Esto quiere decir que la represión violenta, en este caso, fue utilizada ya que en vez de escuchar lo que estos manifestantes tenían para decir, en vez de poder siquiera tomar en cuenta o poder pensar antes de actuar, lo que hicieron fue utilizar la fuerza. Lo que hicieron, pues simplemente querían reprimir todo esto, querían justificar esta violencia como justificaron la violencia al momento de decir que era simplemente un medio para poder mantener el control. Ya después pasamos a la conclusión para poder terminar con este tema. Pues la matanza de Tlatelolco y el halconazo ejemplifican cómo la patología de los grupos puede llevar a actos de violencia extrema y de represión. La obediencia a la autoridad, el pensamiento de grupo, la deshumanización del otro y la represión violenta son distintas variables las cuales muestran cómo las dinámicas grupales pueden descomponerse y resultar en tragedias humanas. Reflexionar sobre estos eventos históricos nos permite entender mejor las condiciones que fomentan la patología de los grupos y nos motiva a promover estructuras sociales y políticas que prevengan tales abusos. Así podemos ver cómo estos ejemplos nos ayudan a poder considerar el promover, como dice aquí, estructuras sociales y políticas las cuales nos ayuden a prevenir ese tipo de abusos y que no se vuelva a repetir. Pues para concluir me gustaría decir que bien dicen que podemos aprender de nuestros errores. La historia nos sirve para eso, para poder comprender, para no repetir errores, para crecer como seres humanos pensantes que somos. Aquí les dejo las bibliografías de donde abarcamos la información. Me gustaría aclarar que esta información fue tanto recopilada como por mí, como mi compañera Veda Pilar Lozano, para que sea tomada en cuenta de igual manera en esta presentación. Y pues me gustaría agradecer por la atención que fue brindada en esta presentación. Muchas gracias y que pasen un excelente día.